Buenas noches, siendo las 20 horas con 48 minutos Buenas del noches. 19 de enero de 2021, damos inicio a la sesión plenaria de carácter extraordinario por videoconferencia que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Sus correlativos 21, 22 y 23 y 24 del reglamento interno que rige a este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, el magistrado Berardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión plenaria por videoconferencia, en la cual todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día propuesto para esta sesión, el cual desde luego está a la consideración de ustedes. Sí, magistrada presidenta, el único asunto que se somete a la consideración de ustedes en el orden del día es el siguiente: calificación y resolución de procedencia o improcedencia de la recusación promovida por el ciudadano Gonzalo Moreno Arévalo, parte actora acreditada en autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, registrado con las siglas y números JDC-044, diagonal 2020. Es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta. Magistrado. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración. Al no haber intervenciones, por favor, secretario, tome la votación nominal correspondiente respecto a la aprobación del orden del día. Desde luego, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. El orden del día se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el orden del día propuesto para esta sesión fue aprobado por unanimidad de votos. Así tomo nota, magistrada presidenta. Magistrados, doy cuenta al Pleno de la promoción suscrita por el ciudadano Gonzalo Moreno Arévalo relativa al juicio ciudadano con número de expediente JDC-044, diagonal 2020, mediante la cual promueve la recusación del magistrado Tomás Vargas Suárez por las razones que se desprenden del escrito, el cual les fue circulado con la debida oportunidad. Previo al análisis de la recusación, cabe precisar que en el escrito el promovente solicita se le requiriera al órgano interno de control de este tribunal electoral copia certificada de la declaración patrimonial y la declaración de intereses de un empleado de esta autoridad jurisdiccional. Al respecto, se probó como improcedente esta solicitud debido a que la presidencia del tribunal no tiene atribuciones para requerir al titular del órgano interno de control copia de las declaraciones patrimoniales y de intereses que están bajo su resguardo, debido a su autonomía, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. En estas condiciones, en razón de que el artículo 114, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el diverso 15, fracción primera de nuestro reglamento interno, prevén que las recusaciones deben ser calificadas y resueltas de inmediato por este Pleno, máxime que el presente asunto se encuentra en estado de resolución por virtud del ordenado en la ejecutoria dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SGJDC-193, diagonal 2020, es que dicha solicitud resulta improcedente. Tomo nota, magistrada presidenta. En vista de lo anterior, privilegiando la inmediatez en este asunto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado y 14 del Reglamento Interno que nos rige,
Se somete a la consideración de ese honorable pleno la calificación y resolución de la recusación planteada. De no existir alguna intervención. Presidenta, un favor. Yo quiero ¿Sí? hacer uso de la voz. Adelante, por favor, magistrado. Muchas gracias, muy amable. Con relación a al escrito de recusación que presenta el ingeniero Gonzalo Moreno Arévalo respecto al expediente 44-2020, recusación que versa en lo que tiene que ver al de la voz, esto en virtud de él considerar que se actualiza el supuesto previsto en el inciso Q del artículo 113 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que el relator Héctor Jesús Gómez García se encuentra adscrito a mi ponencia y él es esposo de Adriana Judith Sánchez Mejía, quien tiene el carácter de tercero interesado en el juicio antes mencionado. Considero que ese impedimento a que hace relación el inciso Q del artículo 113 no se actualiza. Para tratar de sustentar mi argumento, mi afirmación, voy a leer dos tesis jurisprudenciales donde se establecen criterios por parte de los tribunales de pleno, las que dan cuenta de supuestos que por analogía son aplicables, aun cuando en esto se interpreta la fracción octava del artículo 51 de la Ley de Amparo, pero resulta ser un comodín similar al inciso Q del 113 de la Ley General. ¿Por qué? Porque al no existir, no encajar el supuesto, ninguna de las hipótesis previstas en ese catálogo del 113, se deja al final un supuesto en el que se habla de situaciones análogas que se pueden llegar a presentar que pudieran de alguna manera empañar el arbitrio judicial. Entonces, las dos fracciones son similares, son análogas, llevan la misma finalidad, tanto de la Ley de Amparo en su fracción octava, artículo 51, como el 113, inciso Q, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Voy a proceder a dar lectura a la primera de las tesis. Esta es la número de registro 2020-592, a instancia de plenos de circuito, la 10ª época, materia común, jurisprudencia, bajo el rubro impedimento para conocer del juicio de amparo. No se actualiza la causa prevista en el artículo 51, fracción octava, de la ley de la materia, cuando el juez de distrito conoce el juicio de amparo en el que el quejoso es un servidor público adscrito al juzgado de su adscripción y aquel aduce como motivo relativo a la existencia de una relación cordial o de cordialidad. A continuación, voy a dar lectura a otra tesis jurisprudencial. Es la 2012-407, a instancia de plenos de circuito, también de la 10ª época, también materia común, jurisprudencia bajo el rubro, impedimento, la causa prevista en la fracción octava del artículo 51 de la Ley de Amparo, no se actualiza cuando el juzgador manifiesta exclusivamente que se encuentra en una situación diversa a las descritas en las otras fracciones de ese propio precepto, derivado del hecho de que un autorizado de una de las partes fue su secretario, eventualmente desempeñó las funciones de magistrado. Considero que las dos tesis jurisprudenciales encajan en el supuesto que el día de hoy se analiza, un supuesto en el que yo no encajo en ninguna de las otras hipótesis del listado de impedimentos, y en lo que tiene que ver con el Q, que deviene de la relación conyugal que tiene mi secretario relator con su esposa, pues no alcanza ese impedimento de alguna manera a afectarme o a generar en mí algún tipo de riesgo, de afectación al momento de juzgar. Quiero también señalar que la relación que he tenido con el relator Héctor Jesús Gómez García ha sido estrictamente laboral, sin haber trascendido en el terreno de lo personal, por ende no existe una amistad. Respecto a su esposa, no tengo el gusto de conocerla,
nunca la he visto. Rechazo categóricamente tener algún tipo de interés en el asunto JDC 44/2020, así como amistad o animadversión con alguna de las partes. El vínculo conyugal que tiene el mencionado relator con su esposa no es dable considerarlo extensivo al de la voz, pues ello es propio de su persona y en nada perturba mi arbitrio judicial. El relator Héctor no ha tenido en ningún momento participación alguna en el desarrollo del trámite judicial del asunto aludido, ya sea acordando o elaborando proyectos y en sí cualquier otro trámite. De ello existe constancia en el expediente, pues sobra el nombre y la firma del relator a cargo de la instrucción y participantes en la elaboración. Yo considero que los justiciables deben estar tranquilos en ese sentido. Ninguno de los impedimentos se actualiza y por consiguiente considero que estoy a plenitud del uso de mi arbitrio judicial para juzgar el asunto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. De no existir alguna otra intervención después de las manifestaciones vertidas, le solicito, señor secretario general de Acuerdos, someta a votación de manera nominal la solicitud de cuenta en cuanto a su procedencia o improcedencia, omitiendo consultar el voto del magistrado Tomás Vargas Suárez. Sí, como no, magistrada presidenta. Magistrado Berardo Vargas Jiménez. Improcedente. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. Improcedente. Magistrada presidenta, registro 2 votos como improcedente la recusación solicitada. Gracias, señor secretario. Vista la votación unánime, le solicito registro en el acta de sesión que la recusación planteada por el ciudadano Gonzalo Moreno Arévalo en contra del magistrado Tomás Vargas Suárez en relación al juicio ciudadano con número de registro JDC-044/2020 se califica y se resuelve como improcedente. Ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En consecuencia de lo anterior, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que remita el escrito original que contiene la recusación de mérito al expediente JDC-044/2020, agregando copia certificada del acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Al no existir más puntos pendientes por tratar en esta sesión con fundamento en lo dispuesto por el numeral 34 del reglamento interno, propongo que el acta respectiva se firme y apruebe este mismo día, dada la naturaleza del asunto que se ha resuelto, lo que actualiza el supuesto de urgencia previsto por el dispositivo de referencia, para lo cual solicito se sirvan a manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación, por unanimidad, se aprueba el acta respectiva. Tomo nota, magistrada presidenta. Agotado el orden del día, que fue aprobado, siendo las 21:02 del 19 de enero de 2021, se da por concluida la presente sesión plenaria extraordinaria por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.